Ahora, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, listo. Entonces, vamos a comenzar la clase, ¿ya? Bueno, la clase pasada habíamos visto el tema de consolidación, y lo que nos faltaba ver de este tema es justamente la parte de determinar los asentamientos, ¿no? Determinar los asentamientos. Entonces vamos a hacer también unos ejercicios, ¿ya? Unos ejercicios que nos permita justamente verificar justamente los cálculos que se hacen. Normalmente en el tema de consolidación, lo que tenemos que hacer es justamente revisar cómo se están determinando los asentamientos, que es lo principal, ¿no? Tengo que saber cómo se determinan los asentamientos para después justamente considerar cuáles son los parámetros que yo debo tener y poder justamente determinar el asentamiento, que es lo importante ahorita, ¿no? En el tema de cálculo, ¿ya? Entonces vamos a repasar un poco, ¿ya? Y voy a hacer las preguntas. Voy a hacer las preguntas a los que están aquí. Tenemos 25 participantes, ¿ya? Esta clase de aquí va a ser una clase bien interactiva, ¿ya? Como ya hemos terminado consolidación y entiendo que ya ustedes han repasado este tema, entonces voy a hacer una pregunta a cada uno que está aquí, casi como tomando lista, a ver si están ahí. Y van a tener que hacer también algunos ejercicios. Yo voy a explicar como 3 ejercicios, creo. Ya 3, y ustedes van a hacer uno. Y terminando eso, resuelvo sus dudas. Si tienen alguna duda en algunos fundamentos teóricos que ustedes hayan estudiado, hayan repasado de lo que ya hemos visto. Y entraremos al siguiente tema, que es resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Habíamos indicado que en el tema de cimentaciones, ¿ya? En el tema de cimentaciones, teníamos justamente a un suelo, ¿no? A un suelo que tiene la consideración de deformarse, ¿no? Y justamente es lo que yo necesito determinar en los asentamientos, ¿no? Hemos visto algunos casos reales de qué es lo que está pasando cuando estos suelos son altamente compresibles, ¿no? El fenómeno que justamente ocurre cuando estoy tomando el criterio de la consolidación, ¿ya? El criterio de la consolidación, y justamente este es el análisis, digamos, o sea, es el análisis o la analogía que hace justamente Terzaghi para considerar que yo tengo justamente la deformación de los suelos, ¿no? Entonces habíamos visto una consideración en donde era importante saber justamente cuáles son las deformaciones que se tenían en el suelo, ¿no? Entonces, esta gráfica nos ayudaba mucho para ver justamente esos asentamientos que se tienen que calcular, ¿no? A ver, ¿está Abanto Lucero? ¿Abanto Lucero está? ¿Está dónde está? ¿Abanto Lucero está? No hay. Alarcón Quirós. Alarcón Presente, Quirós está por ahí. presente, buenas noches. Ya, buenas noches, Alarcón. ¿Me puedes decir cómo se llama esa curva? O sea, ¿qué es esa curva? ¿Cómo le hemos llamado a esa curva? Esa es la curva de consolidación. Exacto, muy bien, Alarcón. Muy bien. Entonces, gracias, Alarcón. Como bien dijo Alarcón, esta es la curva de consolidación. Pero nosotros habíamos visto que esta curva de consolidación tenía la consideración de tener un eje vertical y un eje horizontal
aquí, y estaba justamente este mismo parámetro del tiempo, y acá estaba la deformación, ¿ya? Y esta curva tenía esta forma, ¿no? Tenía esta forma que está aquí, sí, ¿no? Media curva y se iba asíntota, ¿no? No me ha salido muy bien, lo voy a borrar para que se vea mejor. Venía así, ¿no? Ahí está, ahora sí me salió bien. Ya. Entonces, esta es la consideración de la curva de consolidación, como lo dijo Alarcón, ¿ya? En donde tengo la deformación del suelo en función justamente al tiempo, ¿ya? ¿Está Almanza? ¿Está Almanza o no? Presente. Almanza, dime, si nosotros teníamos la curva de consolidación en esta consideración, ¿por qué usamos esta curva? Porque esta curva, que es de consolidación también, no son iguales, ¿no? ¿Por qué usamos esta curva? ¿Está Almanza o no? ¿Mm? A ver, Antaurco Melgar. Antaurco Melgar. ¿Está Antaurco Melgar o no? ¿Está? Antaurco Melgar. No hay señal de vida. Antaurco Melgar. No, no hay. Antesana Vilches. Antesana Vilches. Presente, profesor. Antesana, dime, ¿por qué usamos esa curva de consolidación y no la curva que está arriba? Que lo dijo muy bien Alarcón, que esa era la curva de consolidación. ¿Mm? Nada. Braul Manrique. Braul Manrique. ¿Está Braul Manrique? ¿Mm? ¿Está Braul Manrique? No hay Braul Manrique. Bravo Antencia. Bravo Atencia. ¿Está Bravo Atencia? ¿Está dónde está? No hay tampoco. Castro Luna. Castro Luna. ¿Está Castro Luna? No hay Castro Luna. Cayagua Bazán. ¿Está Cayagua Bazán? Dime Cayagua Bazán. ¿Por qué usamos esa curva? La que está aquí con la flechita. Y no usamos esta, que ambos es la curva de consolidación. ¿Mm? Claro, ahí dice que es un logaritmo, pero ¿por qué usamos? Acá dice, mira, acá está, escala logarítmica. Pero ¿por qué lo usamos? ¿Por qué usamos esta curva y no la que está aquí? ¿La tienes? Serna Baltasar. Serna Baltasar. Buenas noches, profesor. ¿Me puedes responder la pregunta, por favor? Supongo que es por el tramo de consolidación secundaria. No, pues ahí dice, pues, ¿no? Hay un tramo de consolidación Claro. primaria y secundaria, pero ¿por qué se usa esa curva? Y no usamos la que está acá. Mm, ah, Y lo dije en la clase. Lo están revisando. Esteban Martel está o no? Oye, hay varios que no están, ¿ah? Y acá están, ¿cuántos hay? Acá hay 29. Esteban Martel, ¿está? Félix Baldión. Félix Baldión. ¿Está Félix Baldión? Félix Baldión. Nada.
Castañadui. Ah, no, Bustamante Calixto. Bustamante Calixto. ¿Está? Bustamante Calixto. ¿Está? ¿Se encuentra? Oye, hoy día van a dar la práctica, ¿sí? Castañadui, Canampa. Profesor, presente. Ya, Castañadui. ¿Me puedes decir qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué uso esa curva y no la otra? Porque en esta curva se puede distinguir el tramo de consolidación primaria. O sea, está el asentamiento primario y el asentamiento secundario. Y el que nos interesa es el Exacto, asentamiento muy bien, primario. Castañaui, por fin, después de 16 personas preguntando, Castañaui tenía mucha razón. Esta curva de aquí se utiliza, ¿por qué? Porque habíamos indicado de que todo este tramo de acá es el asentamiento primario. Y todo este tramo de acá es el asentamiento secundario. Recuerden que nosotros necesitamos determinar asentamientos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? De saber hasta dónde ocurre el asentamiento primario y secundario según Terzaghi, ¿no? Y ahora, ¿cómo yo puedo verificar que en verdad se ha dado el asentamiento primario? ¿Cómo? Lo puedo verificar con este punto A, ¿no? Terzaghi dice que cuando ocurre este punto A que está aquí, se ha dado todo el asentamiento primario y después viene el asentamiento secundario. Claro, como han dicho otros, que es el tramo de consolidación primaria y el tramo de consolidación secundaria, tal como dice aquí. Pero yo, ¿cómo aseguro en el ensayo? ¿Cómo aseguro en el ensayo de consolidación que ha terminado este punto A? A ver, González Vázquez. ¿Está González Vázquez? ¿Está o no está González Vázquez? González, dime, ¿cómo yo aseguro que terminó la consolidación primaria en el punto A? Aquí. Bajo una carga, ¿no? Porque recuerda que esto es, Claro. vamos a explicar un poquito para que ya más o menos esta es una muestra en el cual yo le estoy aplicando una carga y esto se está deformando y esa deformación se ve aquí en el tiempo, pero ¿cómo yo sé que en sí ya llegó a terminar la consolidación primaria? ¿Cuándo ocurre eso para que cambie este tramo secundario? Tiene que ocurrir algo y tiene que ver con las presiones. ¿Te acuerdas? No. Ya. Vamos con la siguiente. Leiva Portella. ¿Está Leiva? Sí, profesor. Leiva, dime, ¿cómo yo puedo garantizar de que justamente ocurrió el punto A? Algo debe haber hecho esa carga que está ahí para que llegue justamente al punto A. Tiene relación con lo que se ha hecho en el ensayo de consolidación, ¿no? Porque recuerden que yo aplico una carga, tiene que ocurrir algo para aplicar la siguiente carga. Si no, no aplicaría la siguiente carga según lo que habíamos explicado en el ensayo de consolidación, ¿no? A ver, Leiva, dime. Profesor, por la deformación que esta produce. Claro, aquí se deforma, pero tiene que ver con la presión. Casi que ya te estoy diciendo la respuesta. O sea, tiene que ver con lo que tú dices, porque hay una deformación, es correcto, esto se va a deformar, ¿no? Va a llegar a una deformación, esto va a caer, pero ya lo está, pues acá lo estamos viendo. Pero cuando yo sé que ya tengo que cargar de nuevo, porque terminó la consolidación primaria, pues cuando termina la consolidación primaria, cargo de nuevo, porque eso lo dice Terzaghi, y sigo consolidando la muestra. Pero cuando yo sé que ya pasó por este punto A. ¿Cuándo? Lo puedo ver con el ensayo, ¿no? Si ustedes hacen el ensayo, tú me puedes decir, pero profe, ya en el ensayo se ve, pues ahí está la curva y se ve el punto A. Pero técnicamente, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué le ocurre a la muestra? Y tiene que ver con la presión. A ver, Llanos, Guillermo. ¿Está Llanos, Guillermo? ¿Está Llanos o no? No, Llanos. Tampoco está. Matías Yupanqui. Ahí está Llanos. Ya, Llanos, dime, responde. Ya te estaba poniendo una X. A ver, responde.
Responde, a ver, Llanos. David Llanos, responde, a ver, por favor, David Llanos. David Llanos. A ver, dime. ¿Sabe la respuesta? Porque ya no hay presión de poros. Bueno, vamos a darlo por correcto, David Llanos, ¿ya? Lo que su compañero David dice tiene algo de relación con la respuesta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando yo aplico la carga, esto se va a deformar, tal como dijo Leiva, pero cuando se deforma esto, cuando se deforma, ¿qué es lo que está pasando? Está justamente llegando a una deformación en donde cuando pase el punto A es porque se ha llevado una disipación de la presión de poros. ¿Qué significa disipación de la presión de poros? Significa que esto está siendo casi cero, que la deformación es mínima. Entonces, por eso ocurre la consolidación secundaria. Entonces, si ustedes garantizan de que hay una disipación de la presión de poros, entonces la cuestión se está dando muy correctamente a lo que ya hemos estado hablando. ¿Ya? Entonces, muy bien, David, estabas ahí. Falta un poquito, pero está bien, ¿no? Tienes el concepto. Entonces, bajo esta consideración que estamos viendo, tengo la deformación del suelo primario y secundario, se disipa la presión de poro, ocurre el punto A, y así yo puedo determinar el asentamiento, que es el objetivo que tenemos que hacer aquí. Nosotros lo único que vamos a hacer en esta determinación, vamos a determinar solamente asentamientos por consolidación primaria, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahorita en los cálculos, ¿ya? Entonces seguimos avanzando. Seguimos avanzando. ¿Ya? Entonces, ahora sí, tenemos estas curvas, ¿no? Estas curvas que están aquí se llaman las curvas de compresibilidad. ¿Por qué se llaman las curvas de compresibilidad? Porque justamente tienen la consideración de tener una relación de vacíos en la vertical y un esfuerzo efectivo en la horizontal, ¿no? Y entonces, ahora, ustedes ven que acá hay dos gráficas que tienen el mismo esfuerzo efectivo, igual acá el esfuerzo efectivo y acá la relación de vacíos y acá también la relación de vacíos, ¿no? Y ese es por qué, ¿ah? A ver, ¿dónde está? A ver, Paola Matías. A ver, Paola Matías, ¿me puedes decir por qué se está dando de que hay una diferencia, digamos así, entre estas dos curvas, ¿ya? La que se usa, y ya te voy a decirle a todos, la que se usa es esta curva que está aquí, ¿ya? Esta curva es la que se usa, ¿ya? Pero sin embargo hay dos, ¿no? ¿Por qué usamos esta que está aquí y no la que está acá? ¿No? A ver, eso que sea mejor la pregunta, ¿no? ¿Por qué usamos esta curva que está en círculo rojo y no usamos la otra curva? A ver, ¿qué dice Paola Matías? A ver, ¿qué dice Paola Matías? ¿Está ahí o no? Paola Matías, ¿anda ahí? Claro, está en escala logarítmica, pues aquí está, ¿no? Se ve clarito que está en escala logarítmica, pero ¿por qué se usa esa? ¿Por qué? ¿Tiene la respuesta? ¿Por qué se usa? Nada. A ver, Emma Merlo. A ver, Emma Merlo. Emma Merlo. ¿Me puede decir por qué se usa la segunda curva? ¿Mm? ¿Por qué se usa la segunda curva? Emma Merlo. ¿Está Emma Merlo o no? Emma Merlo, ¿está?
No está en Mamerlo. ¿Dónde está aquí? Monzón Champi. A ver, Monzón Champi. ¿Está Monzón Champi? Sí, profesor, buenas noches. A ver, dime, ¿por qué se utiliza la segunda curva? Ya, la segunda, Dice, aparte, hola, a ver un ratito. Hola Matías, dice que es porque el estado, porque se encuentra el estado de preconsolidación. ¿Es correcto o no? A ver, ¿tú qué dices? No sé, ella dice eso. ya bueno, en la segunda gráfica, aparte de que está en función logarítmica, Ujú. en el primer tramo, hasta donde está el tercer punto de la parte superior, es la parte preconsolidada. Además, podemos determinar a través de esta gráfica la determinación de la carga preconsolidada según Casagrande. Ajá, muy bien, mi estimado. Eres Champi, ¿no? Muy bien, Monzón Champi. muy bien, Monzón. Monzón tenía razón. ¿Saben por qué usamos esta curva? Aparte de que se ve el tramo de preconsolidado y el tramo normalmente consolidado que habíamos explicado, ¿ya? Es porque tenemos que determinar el esfuerzo de preconsolidación. O sea, si ustedes ven aquí, este es el tramo sobreconsolidado y este es el tramo normalmente consolidado. ¿Qué tenemos? ¿Por qué usamos esta curva y no esta curva para determinar asentamientos? Es porque justamente aquí vamos a calcular, como dijo su compañero, vamos a obtener el esfuerzo de preconsolidación aquí, que es el que nos va a ayudar para los asentamientos. Eso lo necesitamos y lo había explicado en la clase anterior. ¿Y qué más? Añadiendo un poco a lo que también se debería responder, es que calculamos este coeficiente que es el índice de compresión, que también se usa para calcular asentamientos. Entonces yo no puedo pretender calcular asentamientos cuando no tengo bien en claro qué es esta curva. Y esta curva ustedes lo han hecho, o sea, ustedes lo han hecho como tarea, ¿no? Y deben entender, según lo que ya se ha explicado, que se tiene que determinar el esfuerzo de preconsolidación, este parámetro del C sub C, para poder determinar asentamientos, porque así lo dice la curva, ¿no? Así lo dice la ecuación. ¿Ya? Muy bien, entonces sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Ya, este es un repaso para ver si están aptos para hacer los ejercicios, ¿no? Porque es fácil hacer los ejercicios, pero tenemos que tener bien en claro la teoría, si no, no se puede hacer, ¿no? Si no, sería un saludo a la bandera. Entonces, aquí tenemos el OCR, ¿no? Es justamente que determina si un tramo de un suelo es normalmente consolidado o es sobreconsolidado, ¿no? Entonces está bien fundamentado, ¿no? Con el tema de el over consolidation rate, ¿no? ¿Ya? Entonces, no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque justamente el esfuerzo de preconsolidación, el que está aquí, ¿ya? Este esfuerzo de preconsolidación, esto ya lo hemos determinado en la curva de compresibilidad, en la que ustedes justamente han hecho la tarea, ¿no? No les he mandado a determinar ese esfuerzo, pero se puede determinar en esa curva, ¿ya? Pero ¿cómo hacemos con esto? Si esto fuera el suelo. Si esto fuera el suelo, ¿cómo hacemos para determinar este esfuerzo? A ver, Pintado Gómez. A ver, ¿me puede responder? ¿Está Pintado Gómez? Primeramente vamos a ver si está, ¿no? Pintado Gómez está. ¿Está Pintado Gómez? Ya, listo, Pintado. Dime, ¿cómo determino ese esfuerzo que está en el denominador? Si es que este fuera el perfil de suelo. ¿Cómo se determina? ¿Está Pintado Gómez? Nada. Y eso lo expliqué, ¿eh? Es la primera clase, ¿no? Se había explicado. Nada. A ver, Ramírez Chávez. ¿Ramírez Chávez está? Presente, profesor. Ramírez Chávez, a ver, dime, ¿cómo se determina este esfuerzo efectivo?
Ese esfuerzo efectivo sería el esfuerzo total menos la presión de poros. Exacto, muy bien, mi estimado. Genial, te pasaste. Ya. Muy bien, claro, como dice Ramírez Chávez, es correcto. Lo que yo tengo que hacer, y lo explicamos en la clase pasada, que este es el esfuerzo efectivo vertical igual al esfuerzo total menos la presión de poros. ¿Ya? ¿Por qué hay presión de poros aquí? Porque justamente aquí hay agua, miren. Y como hay agua, entonces se tiene que colocar la presión de poros. ¿Ya? Entonces, el OCR, como habíamos visto, solamente es para saber si el tramo de la curva es normalmente consolidado o sobreconsolidado. ¿Ya? Entonces, sigamos avanzando. ¿Ya? Entonces, ahora se determinan los asentamientos. Entonces, habíamos indicado de que el asentamiento se determina con esto. Esta es la fórmula del asentamiento que se determina en los suelos. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo tengo esta ecuación en donde interviene la variación de relación de vacíos, la relación de vacíos inicial y el espesor del suelo, ¿cómo puedo determinar el asentamiento si no me dan relación de vacíos? ¿Ya? Entonces, ¿dónde está Ramírez Ugaz? ¿Ramírez Ugaz está? ¿Está Ramírez Ugaz o no? Ramírez Ugaz. Ramírez Ugaz. Ramírez Ugaz. Ramírez Ugaz. Ramírez Ugaz. No hay Ramírez Ugaz. Profesor. Ahí está, Ramírez Presente. Ugaz. ¿Ramírez Ugaz? ¿Aló? ¿Ramírez Ugaz? Sí. Ramírez Ugaz, mira, Sí, estamos indicando de que para determinar el asentamiento es la ecuación que tú ves en la pantalla. Pero ¿qué pasa si no te dan relación de vacíos? ¿Cómo puedes determinar el asentamiento? ¿Cómo determinas el asentamiento si no te dan relación de vacíos, si no lo tienes? Porque a veces en algunos ejercicios no te lo van a pedir y te van a decir determine el asentamiento. ¿Nada? ¿Con el índice de compresión? No. Porque para usar el índice de compresión necesitas la curva de compresibilidad. Eso lo hemos dicho hace poco. ¿Nada? A ver, Rodríguez Telles. ¿Está Rodríguez Telles? Rodríguez Telles, ¿está? ¿Aló? Rodríguez Telles. ¿Se encuentra? Rodríguez Telles. Rodríguez Telles. Rodríguez Telles. Rojas Yaro. ¿Rojas Yaro está? Ahí está, Rodríguez Telles respondió, presente. Muy bien. Rodríguez Telles, ¿me puedes responder lo que he preguntado? Rodríguez Telles, ¿me puedes responder lo que he preguntado? Lo que había preguntado es, ¿cómo puedo determinar el asentamiento si no tengo la relación de vacíos? ¿Cómo se determina? ¿Ah? Rodríguez Telles, ¿cómo se determina el asentamiento si no tengo la relación de vacíos? Nada, Rodríguez Telles. Nada. A ver, Rojas Yaro. Rojas Yaro. ¿Está Rojas Yaro? Rojas Yaro está. Pero la altura de sólidos te da la relación de vacíos, pues. Si tú tienes la altura de sólidos y la altura restante, que es los vacíos, determina relación de vacíos.
tú no tienes relación, no tienes chance para determinar ni siquiera altura de sólidos, para que determine relación de vacíos. ¿Cómo puedo determinar el asentamiento? Habíamos explicado en la clase pasada. Roja Yaro, ¿nos puedes decir cómo puedo determinar ese asentamiento? Si no tengo relación de vacíos. A ver, Sarria Cabezas. No, Sarria Cabezas, ¿me puede decir cómo puedo? ¿Sarria Cabezas está? Sarria Cabezas. Sarria Cabezas. Sarria Cabezas. Sarria, ¿me puedes responder cómo puedo determinar el asentamiento del suelo si no tengo justamente la relación de vacíos? Por favor, los demás que no he preguntado pueden dejar de responder. Cuando yo les pido responder, deben responder, ¿no? No. Después que termine ya ahí preguntan todo lo demás. ¿Me puede decir, Alison Sarria, cómo puedo determinar el asentamiento si no tengo relación de vacíos? Sarria. Alison Sarria. Alison Sarria. Ya, muy bien. Serpa Vargas. ¿Está Serpa Vargas? Presente, profesor. Serpa, dime, ¿cómo puedo determinar los asentamientos si no tengo relación de vacíos? O sea, no está este delta, no tengo el delta de E para determinar ese delta de E, y no tengo el E sub 0, solo tengo esta parte de que es el espesor del suelo que se va a deformar. Pero para relación de vacíos no tengo. ¿Cómo podría determinar? ¿Con los volúmenes? Pero si determino con los volúmenes, ¿me estás hablando de estos volúmenes de relaciones de vacíos? ¿De eso me estás hablando? O sea, acá Sí, del volumen de vacío con el volumen de sólido, ¿de eso te refieres? Sí. No, pues si esto determina relación de vacíos, eso es lo que expliqué. Si ustedes dividen esto entre esto es relación de vacíos, ¿no? Y acá está, pues, yo te digo que determines el asentamiento sin relación de vacíos. No hay. ¿Cómo se puede determinar? ¿Puede o no se puede? Nada. A ver, Soria Malpartida. Soria Malpartida, Diana. A ver, ¿me puede decir cómo se puede determinar este asentamiento sin tener relación de vacíos? Soria Martínez, Malpartida, Diana. ¿Está Soria Malpartida, Diana? Ahí está, sí está. Diana, dime por favor, ¿cómo puedo determinar el asentamiento de ese suelo sin utilizar relación de vacíos? Porque no me lo dan, imagínate, me están diciendo determina el asentamiento y no hay relación de vacíos. No me puedo desesperar, tengo que ver una solución, algo tengo que determinar para poder encontrar ese asentamiento. Algo debe haber. Con el peso inicial de la muestra, never, no. Sosa Norabuena, ¿está Sosa Norabuena? ¿Está Sosa Norabuena? ¿Está Sosa Norabuena? Ajá. Muy bien. Bueno, ya. Muy bien, Sosa. Te vamos a dar la buena fe, ¿ya? La buena fe de que has dado con el clavo. Cuando ustedes no tienen relación de vacíos, justo Sosa dice, debemos ver un coeficiente de compresibilidad. Y tiene razón, ¿no? No solamente el coeficiente de compresibilidad, sino también el sentido de cambiar este delta de E, con un coeficiente que es más amigable, ¿no? Entonces, si ustedes a este coeficiente que está aquí, ¿no? Mejor vamos pasando a la siguiente diapositiva, creo que está en la siguiente diapositiva. Si ustedes dividen el esfuerzo a ambos a relación de vacíos, esto se va a convertir
esto se va a convertir en el A sub B, y este A sub B que ustedes ven acá es justamente la relación, todo esto que está aquí justamente es el coeficiente de compresibilidad volumétrica. Entonces, si no me dan relación de vacíos, ¿cómo lo puedo determinar? Y esa es la respuesta, con el coeficiente de compresibilidad volumétrica, el esfuerzo, el incremento de esfuerzo y la altura, ¿no? Y nada más. Esa era la respuesta, y es posible determinar el asentamiento con esto. Por eso están las relaciones, para que ustedes vean que es posible, si es que no me dan relación de vacíos, llegar a una expresión como la que está aquí. ¿Ya? Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, llegamos justamente a esta consideración, en donde ya tenemos que entrar a determinar justamente el asentamiento con las curvas, ¿no? Con estas curvas de compresibilidad. Entonces, aquí hay una consideración muy importante, porque tenemos que garantizar, ¿ya? Y tenemos que garantizar de que se tenga justamente las condiciones necesarias para poder justamente justificar si estamos en el primer caso o en el segundo caso, ¿ya? Entonces, preguntamos, a ver, ¿varía cierto? ¿Está varía cierto? ¿Está por ahí varía cierto? ¿Varía cierto? ¿Está varía cierto o no está varía cierto? ¿Varía cierto? ¿Varía cierto? ¿Varía cierto? ¿Varía cierto? ¿Varía cierto? ¿Está varía cierto? Vela López. ¿Está Vela López? Vela López. Vela López. Ahí está Vela. Vela, explícame por qué tenemos el primer caso y el segundo caso para determinar el asentamiento con esta curva de compresibilidad. ¿Por qué hay dos casos? Vela López. ¿Por qué hay dos casos? ¿Por qué hay dos casos? Vela López. A ver, Velázquez Vega. Y es el último. Está Velázquez Vega. Está Velázquez Vega. Vega. Está Velázquez Vega. Presente, Velázquez profesor. Vega. Está Velázquez Sí. Vega. Velázquez Sí, Vega. profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Velázquez Vega, ¿me puedes decir? Sí, profesor, siento que el internet está un poco lento. Bien, no te preocupes. Sí, profesor. Qué bueno que has hablado. A ver, dime. ¿Puedes ver la gráfica? Las dos, del caso 1 y caso 2. Hello. Velázquez Vega. Se va y se viene, creo. Velázquez Vega. Velázquez Vega. Sí, Velázquez Vega. ¿Me escuchas? Profesor, le escucho. Sí, pero posiblemente se corte de nuevo. ¿Puedes escribirlo en el chat? El primer caso presenta cuando... A ver, profesor, sí, voy a intentarlo. Escríbelo en el chat, si no, yo creo que ahí no se va, no tiene pierde, ¿no? Sí, profesor, estoy Mientras escribiendo. lo hablas, si tienes todavía cobertura, habla y vas escribiendo si es que tienes esa posibilidad.
Y vamos viendo, a ver, solamente explícame el caso 1 ya, no el caso 2, para hacerlo más rápido. Explícame por qué hay un caso 1, nada más. El caso 1 es cuando el esfuerzo, final no supera al esfuerzo inicial. O sea, cuando no existe ¿Cuál una esfuerzo carga. inicial? El esfuerzo final no supera ¿cuál esfuerzo inicial? El esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo inicial? ¿Aló? 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 Bueno, Velázquez dijo algo intermedio, en donde dice que el esfuerzo final no supera a un esfuerzo, pero ¿cuál es ese esfuerzo que no supera? El esfuerzo de la carga que recibe el suelo es inferior. ¿Pero cuál? ¿Cuál es esa carga? La ¿O carga cómo de la se llama? edificación. La carga de la edificación no supera el esfuerzo portante del suelo. No, no es así. No. A ver, Abanto, Lucero. ¿Está Abanto, Lucero? Sí. Abanto, a ver, ¿me puedes explicar por qué el caso 1, por qué se da un caso 1 para determinar los asentamientos? Bueno, el esfuerzo efectivo en ambos casos es el mismo del suelo. Sí, Entonces, solamente el caso 1 nomás, el caso 2 no le entres, solo en el caso 1 nada más. entonces al sumar el esfuerzo efectivo, no, el esfuerzo total, el esfuerzo efectivo más el incremento de esfuerzo da un esfuerzo total. Y ese esfuerzo total es menor al esfuerzo de preconsolidación. Ándale, muy bien, Abanto. Oye, te has recuperado. Ya. Muy bien, como dijo Abanto, es cierto, hay un primer caso porque justamente si yo tengo un edificio que carga y da un incremento de esfuerzo, como el que ustedes van acá, le va a sumar al esfuerzo efectivo y esto no va a superar el esfuerzo de preconsolidación. Recuerden, este sigma P es el esfuerzo de preconsolidación que se determina de la curva de compresibilidad. ¿Ya? Este es un valor que se tiene que calcular. ¿Ya? No es cualquier esfuerzo. ¿Ya? No es esfuerzo primero, ni esfuerzo del edificio, ni el esfuerzo histórico del suelo, como algunas veces he escuchado. ¿Ya? No es así. Este es el esfuerzo que tiene el suelo ahora, cargado por la secuencia de cargas que hemos visto. ¿No? Entonces, bajo el lineamiento, entonces yo puedo calcular el asentamiento justamente en este suelo. Igual es aquí. ¿Qué pasa si el incremento de esfuerzo es mayor? ¿No? Como la que ven aquí. Aumentó el incremento de esfuerzo. ¿Y qué es lo que pasó? Aumentó el incremento de esfuerzo y ya superó el esfuerzo de preconsolidación. ¿No? Y como superó el esfuerzo de preconsolidación, entonces ahora ¿qué tengo? Tengo que asumir que el esfuerzo final ya está por aquí. Y entonces se tiene que tomar que el esfuerzo de preconsolidación es mucho menor que el esfuerzo final, en el cual es la suma del esfuerzo efectivo más el incremento de esfuerzo, ¿ya? Pero recuerden, esto se calcula cuando se tiene la curva de consolidación. Si ustedes no tienen la curva de compresibilidad, si ustedes no tienen la curva de compresibilidad, difícil es hacer este análisis, ¿ya? Y eso quiero que tengan en cuenta muy bien, ¿ya? Entonces, a ver, vamos siguiendo, dándole chance a los que no han contestado. A ver, Almanza, Kevin. ¿Está Almanza Kevin o no? O ya se fue. ¿Cómo es la cosa? Almanza, ¿está ahí? Almanza, dime, ¿cómo determino el asentamiento en el primer caso? ¿Mm? ¿Cómo se determina el asentamiento en el primer caso?
Nada. Antaurco Joel está. Antaurco Melgar está. Antaurco Melgar. Todavía no llega, ¿no? Antaurco Melgar. Ahí está. Dime, ¿me puedes responder cómo determinas el asentamiento en el primer caso? Nada. Antesana Vilches, ¿cómo determina el asentamiento en el primer caso? Antesana Vilches, ¿cómo determina el asentamiento en el primer caso? Nada. Bravo Manrique, ¿cómo determina el asentamiento en el primer caso? Bravo Manrique. Nada. Bravo Atencia. Bravo Atencia, ¿está? ¿Cómo determino el asentamiento en el primer caso? Nada. Castro Romaní. A ver, Bravo Atencia está diciendo algo, a ver, con la fórmula. Obvio que tiene que ser con una fórmula, pero dime cómo se determina. Tiene que usar una fórmula, pues es claro, ¿no? Pero ¿cómo se determina? Eso lo expliqué en clase, cómo se determina el asentamiento. Fue la última explicación que hice. Nada. Bueno. Carrasco Romaní. Carrasco Romaní. Carrasco Presente, profesor. Romaní. Carrasco Romaní, buenas noches. ¿Me puede decir Buenas noches. cómo se determina el asentamiento en el primer caso? Solo en el primer caso. La relación de vacíos con respecto al tiempo, o bueno, con la fórmula. Bueno, ya sé que es una fórmula, pero explícame cómo lo determinas. Ahí está la gráfica. La relación de vacíos con respecto al esfuerzo aplicado. ¿Relación de vacíos con respecto al esfuerzo aplicado? No. No, eso no es la respuesta. Castro Luna. Está Castro Luna. Esto ya me está preocupando. Castro Luna. Castro Luna. ¿Está Castro Luna o no? Ya, Castro Luna, dime, ¿cómo se determina el asentamiento en el primer caso? Ya, dime ahorita. ¿Tienes un poco de internet? Dime ahorita, ¿cómo determinas el asentamiento en el primer caso? Por ejemplo, ya hemos visto en la clase pasada, y seguro lo has visto en el video, en donde tengo la curva de compresibilidad, y estamos en este caso, en donde el esfuerzo final no llega a pasar con el esfuerzo de preconsolidación. ¿Cómo determino el asentamiento aquí? No me digas con la fórmula, porque ya sé que es una fórmula. Explícame cómo se determina. ¿Ya? Porque la gente dice, la fórmula, dice, se sabe pues que es una fórmula, ¿no? Con el índice de compresión, ¿dónde está? O sea, vas a determinar con este C sub C. Porque el índice de compresión es el C sub C, ¿eh? Nada. Cayagua Bazán está. Cayagua Bazán. Una relación de vacíos entre... Cayagua Bazán. Por favor, ¿me puedes responder con la compresibilidad volumétrica y el incremento de esfuerzo? Never. Ya me está preocupando. Esteban Martel. A ver, Esteban Martel, dime, ¿cómo se determinan los asentamientos en el primer caso? Me lo he explicado, ¿ah?
Si han visto el video, lo he explicado, antes de mostrarle una fórmula, lo he explicado, yo creo, bajo mi concepto bien. Esteban Martel está, porque acá le he puesto que no está. Acá está como, no ha habido. Esteban Martel, no hay. Félix Valdión. Félix Valdión. ¿Está Félix Valdión o no? Félix Valdión. No hay tampoco. Fustamante Calixto. ¿Está Fustamante Calixto? No hay tampoco. González Vázquez. No hay tampoco. Oye, ¿cómo vamos a hacer ejercicios así ya? Sayuca. Leiva Portella. Leiva Portella. ¿Está Leiva Portella? ¿Cómo puedo determinar el asentamiento? En el primer caso, Leiva. ¿Cómo puedo determinar el asentamiento? En el primer caso, Leiva. Nada. Oye, mira, estoy dando chance a varios, ¿ah? A ver, sigamos avanzando. Matías Yupanqui. Merlo Tarrillo. Nada. A ver, ¿alguien quiere decir cómo se determina de todos? A ver, ¿quién es el primero que dice yo? A ver, ¿quién me dice cómo se determina el asentamiento ahí en el primer caso? Nada. Oye, así no hacemos nada. Según el estado de esfuerzo de la consolidación. ¿Qué? ¿Así lo expliqué? Hijo de... O sea, debo estar mal hoy. Ya. Le voy a explicar una vez más. ¿Ya? La determinación de este asentamiento, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer es determinar un delta de deformación con respecto a la relación de vacíos aquí. Y eso es lo que me tienen que explicar. Como está aquí, en el primer caso, yo tengo que determinar un delta de relación de vacíos acá, y ese delta de relación de vacíos me va a tomar justamente una pendiente, en donde este C sub R, que es el coeficiente de recompresión, va a tener que ser igual a delta de E entre la variación del logaritmo entre estos dos valores. Y ahí recién aplico la ecuación que me han puesto ahí, ¿no? Y eso no es la respuesta. La respuesta es, primero, determinar este coeficiente, que es la pendiente de este tramo, y con ese coeficiente reemplazo el delta de E que se genera acá en la ecuación general, que es esta ecuación. Esta ecuación. Tengo 1 más relación de vacíos. ¿Cuál es lo que me falta? Es este delta de E. Pero este delta de E, ¿cómo lo saco? Justamente de acá. Porque va a ser justamente la tangente de delta de E entre esta variación de los esfuerzos aplicados con respecto a este C sub R. Y ya está. Del mismo caso se hace para el segundo caso. Se toma el delta de E1 acá, el delta de E2, se reemplaza en la ecuación y se determinan los asentamientos. Eso lo expliqué bien detallado en el video anterior. Hasta tienen el video para que lo puedan repasar. Y esta es la fórmula. Como todos dicen, ¿cómo se determina el asentamiento? Con la fórmula. Ahí está la fórmula. No es una respuesta. Si en un trabajo le respondes así, pues lamentablemente te van a votar. ¿No? Así de simple. Tienes que dar una respuesta que ayude a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, hasta ahí se determinan los asentamientos con las consideraciones que hemos hecho, y de ahí hemos pasado justamente a determinar tiempos, ¿no? Tiempos de consolidación de los suelos, ¿no? Que están generados justamente por estos T sub B y T sub B y grados de consolidación, ¿no? T sub B y grados de consolidación. Entonces, a ver, vamos a hacer una pregunta más a alguien por aquí. A ver, ¿Ramírez Ugaz está?
Ramírez Ugaz. ¿Está Ramírez Ugaz? No hay Ramírez Ugaz. Está... ¿Serpa Vargas está? Sí, profe. A ver, Serpa, dime, ¿cómo se determina el tiempo de consolidación para Casagrande? Al 50% de grado de consolidación. Ándale, muy bien, mi estimado, te salvaste. ¿Dónde estás, Serpa? Salvado por la campana. A ver, vamos con Leiva. A ver, Leiva Portella. ¿Está Leiva Portella o no? Está Valeria Sí, Ramírez. sí, ¿Está Valeria? profesor. Valeria Ramírez, ¿dónde estaba? Ya, a ver, Leiva, dime, ¿cómo determino el tiempo de consolidación que tienen los suelos con Taylor? ¿Cómo se determina? Su compañero dijo que para Casagrande, para determinar el tiempo, necesito un grado de consolidación de 50 para generar este factor de tiempo. Y en Taylor, ¿cómo es? Leiva. Leiva. ¿Cómo es? Leiva. No hay Leiva. Sí, no hay Leiva. ¿Qué pasó? Se nos fue. Se nos fue, se nos fue. A ver. A ver, ¿dónde estamos? A ver, ¿quién no ha contestado acá? A ver, Almanza. A ver, Almanza. Kevin. A ver, Kevin Almanza. Dime, para determinar el tiempo de consolidación por Taylor, ¿qué debería hacer? ¿No hay Almanza? ¿Qué pasó? ¿Ya se fue o qué onda? Almanza, Kevin, Almanza. No lo sabes. Mira, estoy dando varias oportunidades. A ver, Joel Antaurco. Una vez más, Joel Antaurco. Joel Antaurco. Joel Antaurco. Dime, ¿cómo determinaría el tiempo con Taylor? ¿Cómo se determinaría Joel Antaurco? Nada. Nada. A ver. Profesor. A ver, Ramírez. ¿Quién ha hablado? ¿Ramírez, creo? ¿O quién? A ver, Ramírez Ugaz. ¿Ah? Con Taylor es al 90%. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? ¿Aló? Ramírez Ugaz Valeria. Ugaz Valeria. Ah, Ramírez Ugaz Valeria. Ya, muy bien, Ramírez, te salvaste. Salvado por la campana. Ya. Oye, te había puesto acá rayita. ¿Qué le pasa? Te conectaste de nuevo. Ya, listo. Está bien, como dicen sus compañeros, para Taylor, ¿ya? Y ahí va para Almanza, para todos los que están escuchando. Esto no se pueden olvidar, les dije. Yo les voy a pedir determinar el tiempo de consolidación que tienen los suelos. Y para determinar el tiempo, ¿qué es lo que tienen que saber? Y les voy a pedir justamente para Casagrande y Taylor. Y eso lo expliqué en la clase pasada. Les dije que deben memorizarse el grado de consolidación al 50% con un factor de tiempo tal. Y el de Taylor al 90% del grado de consolidación para un factor de tal. ¿Ya? Y con eso, ustedes ya tienen la metodología para determinar justamente este CSV por si tienen el T50 y tienen el T90 según Taylor. ¿Ya? Y eso sería todo el tema de consolidación.
¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta para entrar a algunos ejercicios? Voy a hacer algunos nada más, porque ya he visto que no tienen el concepto. Hacer ejercicios no daría más que mejor aprovechar con la teoría de resistencia al esfuerzo cortante. Ustedes tienen que estar con el concepto. Si no tienen el concepto, está muy difícil avanzar, ¿ya? Entonces, les pediría que chequen, ¿no? Si tienen un problema con el video, si eso, pues hablen con la coordinación, o no sé, o de repente con el delegado y me dicen a ver cómo hacemos para que vean los videos, pero sí, la información está ahí, ¿no? Y lo bueno es que tienen un video grabado, ¿no? Normalmente la clase es sin video, ¿no? Entonces, ¿tendrán alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿Nada? Profesor, Sí, una dime. consulta. Dime. La pregunta que yo, bueno, justo entré en esa pregunta que estaba realizando del cómo hallamos los asentamientos sin relación de vacíos. Dijo que se podía utilizar la fórmula del coeficiente de Coeficiente compresibilidad de volumétrica. compresibilidad volumétrica, el Pero incremento de esfuerzo y la altura, ¿no? sí, pero eso está en función de la relación de vacío, porque el MB depende del AB. Claro, sí. Y el AB está en función. Sí, pero imagínate Pero que te dicen, no sé, pues, ¿no? Que el coeficiente de compresibilidad volumétrica es tanto, ¿no? Y que el esfuerzo de incremento de esfuerzo aplicado es tanto, y sabes que es el espesor de tanto. ¿Cómo determinas? No te vas a poner a buscar, o sea, no voy a poder aplicar la fórmula de asentamiento donde está la relación de vacíos, porque no lo tengo de dato. O sea, la pregunta era eso, si no tengo de dato la relación de vacíos o no lo tengo, no tengo el delta de E, que viene, eso sí, de la ecuación de compresibilidad, y no tengo la relación de vacíos inicial, ¿cómo calculo? Entonces la única manera es tener otro parámetro. Y como respondieron sus compañeros, el otro parámetro es tener el coeficiente de compresibilidad volumétrica, pues porque se puede hacer algunas alteraciones a la ecuación fundamental y sacar la ecuación normal. Que se usa, esa ecuación es la que más se usa que las otras, ¿no? Las otras no se usan mucho. Y de esa ecuación se deriva lo que hemos visto en los asentamientos con la curva de compresibilidad. ¿Ya? Gracias, bueno, entonces vamos a ver unos cuantos ejercicios nada más. ¿Ya? Vamos a hacer unos cuantos. No creo que hagamos muchos. Vamos a hacer unos cuantos para avanzar. A ver, vamos a poner aquí estas... A ver, ¿cómo se pone esto? Esto se pone así, no, se pone así. Ya. Entonces vamos a ver unos cuantos. Bueno, este no vamos a ver, este tampoco. Este vamos a ver. Ya. Vamos a ver este ejercicio de acá. ¿Ya? Este ejercicio, ¿ven el ejercicio 3? A ver, por ahí confírmenme, no hace que mi pantalla no se esté viendo. ¿Ven el ejercicio 3? Sí, ¿no? Ya, listo. Sí, profesor. En el ejercicio 3 dice, ¿no? Dice justamente la consideración de tener un estrato de suelo. ¿Ya? Este es un estrato de suelo donde tengo una arcilla limosa, tengo una arcilla y tengo una arena arcillosa. ¿Qué es lo que me dicen aquí? Que en un estrato de arcilla, cuyas características mecánicas se muestran en la figura, como ustedes ven, recibe en su parte media un incremento de carga de 1.2 kilogramos por centímetro cuadrado. Y te piden cuál es el asentamiento total de esa arcilla. Entonces, cuando se tiene esa consideración de esa pregunta, lo primero que tenemos que abordar aquí es tener en cuenta de dónde se va a determinar justamente el asentamiento. Eso es lo primero que tenemos que ver, dónde se va a determinar el asentamiento. Y cuando nos hablan de arcilla, y por eso quiero que tomen atención, ¿ya? Ya tomen atención porque voy a dejar un ejercicio similar a esto y ustedes lo tienen que realizar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarrar y trazar una línea justo en la arcilla, con el objetivo de ¿qué? De justamente ubicar aquí un punto medio en el estrato de arcilla. Entonces, si a mí me piden determinar el asentamiento en la arcilla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Justamente ir
donde está el estrato de arcilla, porque así me dicen acá, determine el estrato de arcilla, tengo que ir justamente donde está el estrato de arcilla y partirlo en dos. ¿Dónde voy a determinar el asentamiento? Lo voy a determinar justamente aquí, en este punto medio. ¿Ya? En este punto medio lo voy a determinar. Entonces, si entiendo eso, estamos hablando que el estrato de suelo, el cual voy a analizar, está considerando justamente todo este espesor. Pero si ustedes se dan cuenta, en ese espesor tengo la arcilla limosa y tengo también la arcilla, propiamente dicha. Entonces, el único dato que me dan aquí, el único dato que me dan es este valor, ¿no? Que es el incremento de esfuerzo, ¿no? Es el incremento de esfuerzo. Entonces, este incremento de esfuerzo que está aquí, ¿no? Este incremento de esfuerzo, a ver quién es, a ver, Pintado Gómez, ¿está Pintado Gómez o no? Pintado Gómez, ¿está Pintado Gómez? ¿Está Pintado Gómez o no? Está Pintado Gómez. Pintado Gómez. ¿Está o ya se fue? Pintado Gómez. Pintado Gómez. Félix Baldión. Félix Baldión. Ahí está, Pintado Gómez. Ahí está, te activaste. Ya, Pintado Gómez, dime. A ver, quiero que me respondas. ¿De dónde viene ese incremento de esfuerzo de 1.2? ¿De dónde vendrá? ¿De dónde crees que venga ese incremento de carga que dice ahí de 1.2 kilogramos por centímetro cuadrado? ¿De dónde vendrá? Tiene que venir de algún lado, ¿no? El esfuerzo total, ¿de dónde? Claro, viene de la estructura, ¿no? ¿Ya? Viene de la estructura, ¿no? Esa es la carga que tiene justamente la que transmite la estructura. Entonces, tienen que ver que si a ustedes le dan, muy bien, Pintado Gómez, salvates por la campana, está Pintado Gómez, Pintado Gómez. Si ustedes ven aquí, ¿ya? Ustedes ven acá, el incremento de esfuerzo que está ahí, que dice 1.2, viene de una estructura. Pero si viene de una estructura, entonces tenemos que saber cuál es esa estructura si es que deseamos calcular este incremento de esfuerzo. Pero lo bueno que nos han dado. Pero si no le dan el incremento de esfuerzo, tienen que ir a sus conocimientos de esfuerzo aplicado en la masa de suelo. ¿Ya? Lo estoy diciendo, ¿ya? Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, ya tengo el incremento de esfuerzo, ¿ya? Ya tengo el incremento de esfuerzo, y con este incremento de esfuerzo que ustedes ven aquí, ya puedo calcular justamente el asentamiento, porque es el único dato. Pero si yo me voy a la fórmula del asentamiento, ¿ya? Del asentamiento, miren, me voy a la fórmula del asentamiento, ya que ustedes son de la generación de las fórmulas, ¿no? Si me voy a la fórmula del asentamiento vertical, que es igual al delta de E, ¿ya? Y me voy a esta porque no tengo otros parámetros más, ¿no? Al E, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por H, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que aquí en esta fórmula no encuentro justamente la condición para determinar el asentamiento. ¿Por qué? Porque lo que me está faltando aquí, ¿no? Y vean bien, ¿no? Aquí vamos a cambiar de color esto. Aquí, yo tengo el espesor. El espesor sería este espesor de que está aquí, de la arcilla. La relación de vacíos está acá, miren, de dato. 0.68. ¿no? ¿Qué me está faltando? Me está faltando justamente la variación de la relación de vacíos si quiero determinar esto. ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Para determinar los asentamientos. Entonces, tengo que ver en las ecuaciones cuál es la que justamente me ayuda a entender esto. Pero no tengo la curva de compresibilidad tampoco. Pero lo que sí tengo, si observamos aquí,
tengo los límites de consistencia. Miren, tengo aquí el límite líquido y el límite plástico. Cuando queremos saber un poco más de las arcillas, lo primero que tenemos que pensar es entender que hay parámetros que me pueden indicar si este suelo tiene un grado de compresibilidad, ¿ya? Y eso lo vamos a ver porque justamente, ¿ya? Justamente en el cálculo, ¿ya? En el cálculo, vamos a obtener el índice de liquidez. ¿Cómo se calcula el índice de liquidez? Es el contenido de agua menos el límite plástico entre el índice de plasticidad. Como tengo el límite líquido y tengo el límite plástico y tengo el índice de plasticidad, ya puedo calcular el índice de liquidez, que es 0.75. Entonces, hasta ahí estoy totalmente de acuerdo con el cálculo, pero tengo que ver que el índice de liquidez me puede decir si el suelo está en una consideración normalmente consolidado o preconsolidado. Si el límite de liquidez se encuentra cercano a 1, entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir por la literatura? Voy a decir que el suelo es un suelo normalmente consolidado, como dice acá, ¿no? Un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Entonces, si yo tengo un suelo normalmente consolidado, ahora sí puedo usar la ecuación en donde involucre un factor, que es justamente el índice de compresión. Entonces, tengo que calcular ese índice de compresión. ¿Cómo se calcula ese índice de compresión? ¿Ya? Ese índice de compresión se calcula con una ecuación en donde implica calcular el C sub C, que es igual a 0.009 multiplicado por el límite líquido menos 10. ¿Ya? ¿Esto qué me da? Me da justamente el valor del C sub C, que los coeficientes siempre son menores a 1, ¿ya? Algunos no pueden superar a 1, están en 0.3, 0.4, 0.25, 0.15, 0.18, como sale aquí, ¿ya? Y entonces ya tengo el C sub C. Y esta de acá es la ecuación que vamos a usar. Pero miren muy bien, ¿ah? Y por eso les explico bien, para que vean que lo que ya hemos visto es esto de acá. Entonces, miren, la ecuación que habíamos dicho era que el asentamiento era igual a ¿qué? Era igual al delta D sobre 1 más C por el espesor, ¿no? Y si nos damos cuenta, este H está aquí. Este delta de 1 más C está acá, ¿no? Entonces, se puede decir que todo esto de acá, ¿quién es? Es el delta de... ¿Por qué lo han hecho así? Porque justamente el suelo está normalmente consolidado. Y cuando el suelo es normalmente consolidado, ¿ya? Consolidado, tenemos que ir a la curva de compresibilidad. En la curva de compresibilidad, el suelo viene de esta manera, ¿no? Así y sube, ¿no? Si viene así y sube, entonces, bueno, lo he hecho muy feo. Vamos a mejorar ese gráfico. Lo he hecho muy feo. ¿Dónde estás? Acá estás. A ver qué cursor tiene. Sí, ya, está bien. Entonces, aquí está la relación de vacíos. Lo voy a poner todo. Y acá está el esfuerzo. Entonces, bajo esta consideración, viene así. Ahora sí me salió perfecto. Entonces, aquí está justamente la rama normalmente consolidada. ¿Y qué hemos concluido? Esta es la rama normalmente consolidada. ¿Y qué hemos concluido? Que aquí está el suelo. Si está el suelo ahí, entonces, ¿con qué tengo que calcular? ¿Con qué tengo que calcular justamente el asentamiento? Lo tengo que calcular con el C sub C, porque ahí está justamente ese valor en la rama normalmente consolidada o rama virgen, ¿no? Por eso que ustedes ven acá el C sub C, ¿no? Por eso ven aquí, ¿ya? Y lo ven acá, ¿no? Ven aquí, que aquí está el C sub C.
¿Por qué esto sucede ahí? Porque justamente estamos en la rama normalmente consolidada, ¿no? En la rama NC. Lo voy a poner acá, ¿ya? Que quede claro y grabado. Entonces, ¿qué es este valor que está aquí? Ese es el esfuerzo efectivo vertical. Este de acá es el incremento de esfuerzo y este de acá es el esfuerzo efectivo vertical. ¿Ya? Y ya está. ¿Tienes el esfuerzo efectivo vertical? Claro que lo tengo, porque justamente habíamos preguntado a su compañero cómo se determina el esfuerzo efectivo vertical, ¿no? Y veo que varios todavía no lo tienen claro. Aquí se tiene que determinar esfuerzos efectivos. O sea, tiene que estar ahí al orden a determinar el esfuerzo efectivo. El incremento de esfuerzo, si no te lo dan de dato, como en el caso del ejemplo, te dan el dato, lo tienes que calcular. ¿Cómo se calcula el incremento de esfuerzo? Se calcula con la teoría de esfuerzo aplicado a la masa de suelo, ¿ya? Entonces reemplazas todo, ¿y qué es lo que tienes? Tienes justamente el tema de la deformación, ¿no? Reemplazas eso ahí y te da la deformación. ¿Cuánto sale? Sale este valor que se encuentra aquí, ¿ya? Este valor de aquí es muy grande, ¿ya? Cuando yo les pida y les diga sustente el valor del asentamiento, ¿y eso qué significa? No es que me digan el resultado es tanto, sino que me digan que esto es menor, que debe ser menor a 1 pulgada. ¿Ya? O sea, este valor de asentamiento te tiene que salir menor a 1 pulgada. ¿Ya? Y si no te sale menor, a 1 pulgada, entonces algo está pasando. ¿Ya? Algo está pasando ahí. Entonces, lo que tienen que hacer es justamente considerar que el asentamiento debe ser menor a 2.54 centímetros. ¿Y esto es por qué? Porque justamente en la supervisión de estructuras en nuestro país han considerado el asentamiento que dice Terzaghi. Terzaghi dice que la estructura solamente se puede asentar 1 pulgada, nada más. Entonces, bajo esa consideración, casi la gran mayoría de proyectos establece que para una cimentación convencional el asentamiento esté en ese orden. Si fuera una losa de cimentación, ahí sí cambia la cosa, porque pueden ser 2 pulgadas o 3 pulgadas según la consideración del suelo, ¿no? Y eso lo vamos a ver en cimentaciones. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al ejercicio? A ver. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Está todo claro? Profe, sobre el índice de líquido, ¿podría volver a Sí, explicar? Me perdí. Mira, aquí lo que habíamos explicado era que yo necesito determinar justamente el asentamiento del suelo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el asentamiento del suelo tengo que ir netamente a la ecuación. Y cuando voy a la ecuación, lo primero que veo es que tengo la relación de vacíos, ¿no? Que es algo que sí ayuda para determinar justamente el asentamiento. Tengo la altura total. Pero ¿qué es lo que me está faltando? Es el delta de E, ¿no? El delta de E en la ecuación es la que me está faltando. Entonces, no tengo mayor información aquí, pero ya me están dando por indicio, y miren esto de acá, que tengo este incremento de esfuerzo. Y si tengo incremento de esfuerzo, tengo que ir a justamente a entender de que este suelo se va a encontrar en una condición normalmente consolidada o sobreconsolidada. Entonces, para eso, ¿quién me va a ayudar? Estos límites líquidos y plásticos, porque el índice de liquidez se determina con eso, con esta fórmula que habíamos visto aquí, ¿no? Esta fórmula que está acá, se determina el índice de liquidez, ¿no? Entonces, esto es en mecánica de suelos, ¿no? Para caracterizar a los suelos finos, se determina justamente este índice de liquidez, en donde me dice si el índice es plástico, o es líquido, o es semisólido, ¿no? Entonces, bajo la consideración de ser menor a 1, esta arcilla es plástica, y como es plástica, entonces está considerado como un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Entonces, si yo tengo la consideración de entender de que la literatura me dice
Si este índice de liquidez sale menor que 1 y considera un suelo normalmente consolidado, entonces ya puedo calcular con una ecuación, ¿ya? Puedo calcular con una ecuación en donde justamente la ecuación es esta de acá, ¿no? Esta de acá es la ecuación que justamente se caracteriza para encontrar SS sub C. ¿Ya? Ustedes pueden usar esta ecuación. Si tienen el límite líquido, encuentren esa ecuación. Claro, en esta etapa, ¿ya? En esta etapa en donde ya estamos en mecánica de suelos, estamos en mecánica de suelos 2, donde estamos haciendo ya proyectos, o sea, estamos haciendo diseños, estamos haciendo diseños de ingeniería geotécnica, tienen que darte todos los datos, pues el laboratorio te da el límite líquido, te da el límite plástico, te da todo. Entonces, como que ahí no necesitas calcularlo, ¿no? Te ponemos en aprietos, ¿no? Si lo calculas, porque ahora tienes que acordarte cómo se calcula el límite líquido, cómo se calcula el límite plástico, y la cosa se complica más. ¿Ya? Entonces, bajo esa consideración, calculas ese C, ¿no? Por eso hemos indicado en la determinación del índice de liquidez. ¿Ya? Entonces, ¿tienen otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? Profesor, ahí la deformación había salido mayor a 1 pulgada. Ajá. Sí. ¿Eso qué significa entonces? ¿El ejercicio está mal? Claro, significa que el suelo ya colapsó, ¿no? O sea, el suelo tiene un asentamiento excesivo. Y como tiene un asentamiento excesivo, entonces la edificación va a colapsar. Entonces lo que tienen que hacer ahí es considerar la geometría o la consideración de las... Estoy editando clases, por favor. Ya estoy editando clases. No estás en una aula abierta. Sí, pero estoy editando clases. ¿Pero puedes bajar la voz? No, no puedo. Estoy editando clases. Ponte audífonos. Estoy editando clases, Cintia. Estoy editando clases. ¿Ya? No. Cintia, estoy editando... A ver, jóvenes, a ver, hagamos un receso, por favor. Ya, voy a buscar unos ejercicios hacer, ¿ya? Voy a buscar unos ejercicios en donde ustedes apliquen esta consideración y podamos justamente desarrollar un ejercicio parecido y ustedes hagan el ejemplo, la tarea que les voy a dejar, ¿ya? Ahorita voy a buscar el ejercicio un ratito.
Ya, jóvenes, ahora sí, encontré el ejercicio, no sé si lo ven. ¿Llegan a ver un ejercicio ahí? ¿Llegan a ver un ejercicio, jóvenes? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo, ya, una pregunta en donde justamente tiene el asentamiento por consolidación, ya. Lo que nos están indicando aquí es que nosotros tenemos un estrato de arcilla que se está consolidando, ya. Y este estrato de arcilla que se está consolidando tiene la consideración de tener una arena en la parte superficial de 4 metros y una grava por debajo, ¿ya? Entonces yo tengo una consideración en donde el suelo se va a asentar. ¿Pero qué dice el ejercicio? El ejercicio dice que en esta capa de arcilla, que está aquí, en esta capa de arcilla, se le va a aplicar justamente, o sea, todo este estrato, se le va a aplicar una fuerza de 1000 kilonewton, ¿ya? Se le va a aplicar una fuerza de 1000 kilonewton, pero es una fuerza, chequen muy bien, esto es una fuerza. Entonces, como yo tengo una fuerza de 1000 kilonewton, el cual justamente va a deformar a este suelo, y tengo un paquete de arcilla aquí de 3 metros, entonces lo que yo necesito aquí en este ejercicio es determinar justamente el asentamiento por consolidación. Y justamente aquí lo dice, ¿no? Acá dice, determine un asentamiento por consolidación. Esa determinación del asentamiento por consolidación es debido justamente a una carga, ¿no? Esa carga justamente es una fuerza vertical de 1000 kilonewton, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito ahorita que ustedes hagan es justamente que determinen, ¿ya? Que determinen la consideración de poder determinar el asentamiento a esta profundidad, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dan? Ya, lo voy a aumentar para que ustedes lo vean, ¿ya? Lo voy a aumentar para que ustedes lo vean, ¿ya? Lo voy a aumentar para que ustedes lo vean aquí. Entonces, lo que yo necesito aquí es que ustedes determinen el asentamiento. Y para determinar el asentamiento, ¿qué es lo que tienen que hacer? Justamente es aplicar, bueno, lo que dice el ejercicio, que es que apliquen una fuerza de 1000 kilonewton, ¿ya? De 1000 kilonewton, y esa fuerza de 1000 kilonewton que ustedes ven acá va a deformar a la arcilla, ¿ya? Entonces, les pido que determinen el asentamiento con lo que ya les he explicado, ¿ya? Determinen el asentamiento con los que les he explicado y ya, y me dicen cuánto vale el asentamiento, ¿ya? Me dicen cuánto vale el asentamiento, ¿ya? Entonces espero su resultado.